que comprendería los segmentos de lo que es la cadera o la pelvis. Sí, ahí dice cadera, pero lo lógico sería que diga pelvis para que no se confundan, ¿sí? Muslo, pierna y pie. 4 segmentos igual que vimos en el miembro superior, ¿sí? Bueno, lo que sería cadera, que en realidad podríamos poner mejor pelvis y ahora les voy a decir por qué, está formada por un solo hueso que es el hueso coxal, ¿sí? El hueso coxal primitivamente, ¿sí? O sea, durante la gestación, está formado por 3 piezas, 3 partes, ¿sí? Esas 3 partes se van a fusionar, primero se unen, o sea, primero sería como un cartílago con 3 centros de osificación. Después se une en una sola pieza que se va a estar reuniendo en el centro de la cavidad cotiloidea, ya lo vamos a ver. Como es un hueso del tipo de los huesos planos, ¿se acuerdan de la clasificación de huesos? Hueso plano, ¿sí? Es un hueso que va a tener 2 caras, 4 bordes y 4 ángulos, ¿sí? Las caras se van a dividir en cara externa y cara interna. Vamos a pasar a la imagen para que ustedes vean. Esto sería la cara externa, hueso coxal, y les decía que por ahí es mejor decir esqueleto de la pelvis y no cadera, porque en realidad cadera después le vamos a decir a la articulación que va a estar formando el coxal con el fémur. A esa se le llama articulación de la cadera. Entonces por ahí se pueden confundir. Bueno, esto que estamos viendo acá es la cara externa del hueso coxal, ¿sí? Esto es anterior, que acá no lo dice, creo, esto es posterior, superior e inferior, ¿sí? ¿Se ubican? ¿Sí? Bueno. Vieron que está el gráfico formado de 3 colores. Esas serían las 3 piezas que primitivamente forman el hueso, que sería el ilium por arriba, ¿sí? El isquion por detrás y el pubis por delante. Esas 3 piezas que dijimos formaban primitivamente el hueso se van a unir para formar una sola pieza ósea y el sitio donde se reúnen las 3 es aquí, ¿sí? Ahí es donde están las 3 unidas y es donde queda el acetábulo o cavidad cotiloidea, ¿sí? O cotilo. A lo mejor lo encuentran con otro nombre más porque yo creo que les he dicho que hay cosas que tienen hasta 4, 5 y más nombres y hacen referencia a lo mismo. Así que si ustedes leen o escuchan acetábulo, cavidad cotiloidea, cotilo, no sé qué otro, cavidad acetabular, habla todo de lo mismo, ¿sí? Y se refiere a esta gran cavidad que encontramos en la cara externa del hueso coxal, que es la parte, en parte, es superficie articular para la articulación de la cadera, ¿sí? Por arriba de la cavidad cotiloidea vamos a encontrar toda esta gran superficie que está excavada, ¿sí? Que es cóncava en la cara externa y que va a estar marcada por algunas crestas, ¿ven? Líneas semicirculares o crestas, que son crestas de inserción para los músculos glúteos, ¿sí? Para los 3 glúteos. Esto se llama fosa ilíaca externa, toda esa región cóncava del ala del ilium, ¿sí? Por debajo de la cavidad cotiloidea vamos a encontrar hacia atrás el isquion, que es esto, el isquion, esta tuberosidad isquiática, y la rama ascendente del isquion, o sea, esta porción desde la tuberosidad hacia anterior, rama ascendente del isquion. Y por delante vamos a encontrar el pubis y la rama descendente del pubis y la rama horizontal, ¿sí? O rama superior. También vamos a encontrar la cresta del pubis y por debajo de la cavidad cotiloidea este gran orificio que se llama foramen, como dice ahí, obturador, agujero obturador y otro montón de nombres más, ¿sí? Esto sería borde anterior y esto sería borde posterior, que ya lo vamos a describir después. Esto es la cara interna del hueso coxal. Lo que vimos recién era la cara externa, ahora vamos a ver la cara interna. La cara interna
tiene también en la parte superior, o sea, en lo que formaría el ilion, una gran concavidad, igual que la cara externa, o sea que va a ser grueso en su borde y va a ser excavado por debajo, ¿sí? Y esa se va a llamar fosa ilíaca interna. ¿Sí? Igual que la externa, esta es la fosa ilíaca interna y está destinada a alojar el músculo, una parte del músculo psoas ilíaco. Va a estar dividida esta cara interna en dos partes. Una parte superior, que va a ser esta fosa ilíaca interna, y la parte inferior por esta línea, que es una cresta en realidad, es una que se llama línea innominada, que empieza en la parte posterior y superior, y va descendiendo hacia el pubis, ¿sí? Para formar lo que es la cresta pectínea, ¿sí? Pero en realidad esto se llama línea innominada y está dividiendo la cara interna en dos partes, una superior y una inferior. Por debajo de esta línea, en esta parte, encontramos como si fuera como un cuadrilátero o una superficie plana. Y esa superficie corresponde a lo que en la cara externa es el cotilo o la cavidad acetabular, ¿sí? Ahí a ese nivel estaría la cavidad acetabular. Y por debajo volvemos a encontrar la rama del isquion, la rama ascendente, la rama ascendente del isquion, la descendente del pubis, el pubis y la rama horizontal del pubis. Por detrás de esta línea nominada que dividía la cara interna en dos partes, hacia atrás y hacia arriba encontramos esta carilla, esta superficie, que se llama carilla auricular porque se asemeja a una oreja, ¿sí? Tiene forma como de oreja, que es la carilla articular para el hueso sacro. ¿Recuerdan del sacro que estaba al final de la columna? Que eran varias vértebras fusionadas. Bueno, el sacro junto con los dos coxales van a formar la pelvis, ¿sí? El anillo pélvico o cintura pelviana. Y por detrás de esta carilla auricular vamos a encontrar esto que se llama tuberosidad ilíaca, todo esto, que es una superficie muy rugosa porque ahí se insertan ligamentos potentes de esta articulación de entre sacro e ilion, articulación sacroilíaca, y es como convexa hacia la parte media, hacia la línea media. ¿Quedó más o menos cara externa y cara interna? Vamos ahora con los bordes. Los bordes se van a dividir en anterior, dijimos, posterior, superior e inferior, ¿sí? El borde anterior, creo que no tenemos imagen, nos vamos a ir para atrás. Vamos acá. Esto va a ser anterior, ¿sí? El borde anterior inicia acá, ¿sí? En este punto que se llama espina ilíaca anterosuperior, ¿sí? Espina ilíaca anterosuperior. Por debajo de esa espina vamos a encontrar una escotadura que no tiene nombre, ¿sí? Escotadura innominada. Cuando lean innominado es porque no se le puso un nombre en particular, ¿sí? Escotadura innominada, por debajo la espina ilíaca antero-inferior, ¿sí? Más hacia abajo, por debajo ven, así se abrevia. Espina ilíaca antero-superior, la escotadura sin nombre, espina ilíaca antero-inferior, ¿sí? Después vamos a tener la cresta pectínea, que habíamos dicho, la espina del pubis, y termina en el pubis, o sea, pero hasta ahí llega, hasta la espina del pubis llega el borde anterior, ¿sí? En el borde posterior, como podrán ver, hay varios accidentes, o más pronunciados, en realidad no es que hay más. Y va a arrancar con este punto acá, donde está la flechita del cursor, que se llama espina ilíaca posterosuperior. Así como teníamos la anterosuperior, tenemos la posterosuperior. Por debajo de esa también hay una pequeña escotadura, y después esta, que está bien marcadita, que es la espina ilíaca postero-inferior, ¿sí? Igual casi que en el borde anterior. Después de eso tenemos una gran escotadura, ¿sí? Bien marcada, que se llama escotadura ciática mayor, ¿sí? Escotadura ciática mayor. Y por debajo de esa escotadura, esta prominencia bien marcada también, que es la espina ciática. Y por debajo de la espina ciática, la escotadura ciática menor. Son varias cositas, pero está bastante sencillo, o sea, se repiten. Espina ilíaca póstero superior, espina ilíaca póstero inferior, escotadura ciática mayor, espina ciática y escotadura ciática menor. Y eso es el borde
posterior. Después nos queda el borde superior, que sería todo el segmento que se extiende entre la espina ilíaca anterosuperior y la espina ilíaca posterosuperior, ¿sí? Todo eso es la cresta ilíaca. Y la cresta ilíaca es bien gruesa porque, si ustedes recuerdan, dijimos que acá había una cavidad en la parte interna, pero en la parte externa también. El hueso es muy delgado en esa porción. Entonces el borde es grueso, ¿sí? Y está dividido, como habíamos dividido por ahí algunas crestas y demás, en labios, ¿sí? Tiene un labio interno, un intersticio y un labio externo. Y todos prestan inserción a músculos, ¿sí? Eso sería el borde superior, entonces solamente la cresta ilíaca. El borde inferior, que es este que vemos acá, ¿sí? Es oblicuo y se dirige hacia abajo, hacia atrás y hacia afuera, ¿sí? Abajo, atrás y afuera, esa dirección tiene. Y está ubicado entre lo que es el pubis y la tuberosidad isquiática, ¿sí? Y los ángulos se van a dividir en ángulo anterosuperior, que está ocupado por la espina ilíaca anterosuperior, ángulo posterosuperior, ocupado por la espina ilíaca posterosuperior, el ángulo anteroinferior, que está ocupado por el pubis, ¿sí? Y el póstero inferior, que está ocupado por la tuberosidad isquiática. ¿Sí? Esas serían las estructuras que estarían ocupando los ángulos. Y ahí terminamos con hueso coxal, ¿sí? Fíjense, el hueso coxal unido al sacro, en esta articulación que se llama articulación sacroilíaca, y unido en la parte anterior al otro hueso coxal, están formando la cintura pélvica o anillo pélvico, ¿sí? O pelvis, como quieran. Vamos con el esqueleto del muslo, el segundo segmento del miembro inferior. El muslo, análogo al miembro superior, al brazo del miembro superior, tiene un solo hueso formando su esqueleto, ¿sí? Que es el fémur. El fémur es un hueso largo, ¿sí? Que está como incurvado hacia posterior, es decir, que tiene una concavidad posterior, que no es muy acentuada, pero se nota. Como todo hueso largo va a tener un cuerpo o diáfisis y dos extremidades o epífisis, ¿sí? Las caras del cuerpo se van a dividir en anterior, externa e interna, o anterior y posterior interna y posterior externa, como ustedes quieran. Y los bordes no son marcados, ¿sí? Son bordes romos, es decir, que están como redondeados, y el único que es importante de todos es el borde posterior, o sea, en la unión de las dos caras posteriores, la posterior interna y la posterior externa, porque es un borde saliente que se llama línea áspera, ¿sí? O cresta del fémur, o no sé, otro nombre más pueden encontrarle, o sí, línea áspera en general es el nombre que más se utiliza, ¿sí? Y se divide en la parte superior y en la parte inferior del hueso. Cuando va próximo a la epífisis superior, se va a dividir en 3 líneas, ¿sí? O sea, se llaman líneas de trifurcación, interna, media y externa. Y en la parte inferior se divide en 2 líneas. Es el mismo borde posterior, digamos, que cuando va llegando a los extremos, se divide. Vamos a ver la extremidad superior, o epífisis superior, ¿sí? La epífisis superior va a estar representada por la cabeza del fémur, que es esta parte, que va a ser la que se articule con la cavidad cotiloidea o acetábulo del hueso coxal, ¿sí? Esta cabeza va a estar orientada hacia arriba, como ven, ¿sí? Se dirige hacia arriba, se va a dirigir hacia adentro, pero también hacia adelante, ¿sí? Hacia arriba, hacia adentro y hacia adelante. Está representada o representa en realidad las 2/3 partes de una esfera. ¿Sí? Es mucho más grande que la del húmero, ¿se acuerdan? Que la cabeza del húmero era 1/3 de una esfera, esta es 2/3, ¿sí? Y va a estar presentando una pequeña rugosidad casi en el centro, un poquito por debajo, ahí no sé si se alcanza a ver, ahí hay una pequeña rugosidad que se llama fosita capitis o fosa del ligamento redondo. Ahí se inserta un ligamento y se ve bien si nosotros miramos de adelante la cabeza del fémur.
Está unida al resto de la epífisis por el cuello, ¿sí? El cuello anatómico, que es bastante largo y aplanado en sentido anteroposterior, ¿sí? Por fuera del cuello anatómico vamos a encontrar dos eminencias grandes, que son el trocánter mayor hacia arriba y adelante y el trocánter menor hacia abajo y un poco hacia atrás. Esta vista que ustedes tienen acá es una vista posterior de la extremidad superior y esta es una vista anterior. ¿Notan la diferencia? ¿Sí? En esta se ve bien esta línea que está uniendo las dos eminencias, que se llama línea intertrocanteria posterior, y se ve bien el trocánter menor, que en una vista anterior casi no se ve, ¿sí? La línea intertrocanteria anterior también existe, está apenas marcada ahí, pero es mucho menos pronunciada que la posterior. Bueno. La extremidad inferior es bastante voluminosa también, ¿ven? Extremidad inferior tiene en su parte anterior, que sería esta, la cara anterior, una superficie articular en forma de polea o un segmento de polea, que es la tróclea femoral, que es la que se va a estar articulando con la rótula o patela, ¿sí? La que todo el mundo llama como tapita de la rodilla. ¿Me escuchaba decir la tapa de la rodilla? Bueno, esa es la famosa rótula. Ahora la vamos a ver. Entonces, en la parte anterior tenemos esta superficie articular que es para la rótula, que se llama la tróclea femoral, y después vamos a encontrar que esa tróclea se va separando, ¿sí?, en dos superficies bien convexas de delante a atrás, que son los cóndilos del fémur. Los cóndilos del fémur, que se prolongan hacia la cara posterior, esto es una vista posterior, están separados uno del otro por el surco intercondilio o escotadura intercondilia, ¿sí? Fíjense que tiene como una desviación o una separación del cóndilo interno mucho más hacia medial que el cóndilo externo, ¿ven? Se prolonga más hacia la línea media que el cóndilo externo. Bueno. No se puede pausar. Bueno, el esqueleto de la pierna, ahí terminamos con el esqueleto del muslo, ¿sí? Era un solo hueso. El esqueleto de la pierna está formado por la tibia y el peroné y también se describe la rótula. No sería esqueleto de la pierna, pero es un hueso sesamoideo, ¿sí? Los huesos sesamoideos son huesos que crecen y se desarrollan en el interior de los tendones o próximos a las articulaciones para dar, facilitar, digamos, o mejorar el ángulo de tracción de algunos músculos. ¿Sí? Esa sería la función que cumplen, alejar los tendones para mejorar la tracción. Entonces, vamos a tener que el esqueleto de la pierna va a estar formado por la tibia por dentro, que es la que vemos acá en rojo, y por el peroné por fuera, así como teníamos en el miembro superior el cúbito y el radio, ¿sí? Solo que acá la diferencia en volumen de un hueso y el otro es mayor. La tibia es un hueso largo, los dos son huesos largos, en realidad pares y no simétricos, y va a tener, igual que los huesos largos, una cara en este caso las tres caras, la diáfisis, pero se denominan como posterior, interna y externa, ¿sí? La posterior va a presentar en la parte superior, la cara posterior, en la parte superior próxima a su extremo superior, la línea oblicua de la tibia, que es una línea que es oblicua, como su nombre lo dice, hacia afuera y hacia abajo, ¿sí? Y que es para que se inserten músculos. Eso sería lo que resalta de las caras, o lo importante. Y los bordes, que se dividen en anterior, interno y externo, el borde anterior es un borde bien cortante, que nosotros podemos palpar a través de la piel, el borde anterior de la tibia, ¿sí? Y se denomina cresta de la tibia, por esa prominencia que tiene. Y no es un borde que sea recto, sino que está como torcido en S itálica. Y el borde externo de la tibia va a prestar inserción a la aponeurosis interósea, como pasaba en el miembro superior con la membrana interósea. La extremidad superior
Vamos a ver las epífisis ahora de la tibia. ¿Sí? La extremidad superior, que sería esta. Esto es una vista anterior. Esto es una vista externa y esto es una vista posterior. ¿Sí? Presenta las dos cavidades glenoideas en la extremidad superior que se corresponden a los cóndilos del fémur. ¿Sí? Y están separadas una de la otra, estas dos cavidades, por esta estructura que vemos acá, que se llama la espina de la tibia o macizo de las espinas tibiales. En realidad, en algunos libros dice espina de la tibia, pero esa espina a su vez está dividida en dos. Si ustedes se fijan, son como dos espinitas que hay ahí. Entonces, en otros textos dice macizo de las espinas tibiales. Es lo mismo, hace referencia a lo mismo. ¿Sí? Esta espina de la tibia va a estar separando la cavidad glenoide interna de la externa. Esas dos cavidades glenoides están apoyadas sobre estas estructuras que se llaman tuberosidades de la tibia. Tuberosidad externa y tuberosidad interna. Entonces vamos a tener tuberosidad interna, tuberosidad externa, y en la parte anterior, esta eminencia que vemos acá, redondeada y bastante saliente, que se llama tuberosidad anterior de la tibia. Acá se ve bien, ¿ven? Que nosotros la podemos palpar ahí por debajo de la rótula. Si siguen el borde anterior de la tibia y van para arriba, van a palpar bien la tuberosidad anterior. Por delante y por detrás del macizo de las espinas tibiales vamos a encontrar dos superficies que no son articulares, ¿sí? Que tienen forma triangular y presentan algunas rugosidades, que se llaman la superficie preespinal y la superficie retroespinal. Son importantes las dos porque es el punto de inserción de los ligamentos cruzados de la rodilla que todos deben conocer, seguro. Si no se los rompieron, los escucharon nombrar, ¿no? ¿Sí? Bien. Entonces, para resumir, acá tenemos la tuberosidad anterior de la tibia, tuberosidad anterior, tuberosidad interna. ¿Cómo nos ubicamos o cómo reconocemos qué parte es interna y qué parte es externa? Si vemos el hueso completo, esto que vemos acá se llama maléolo tibial y es el que sobresale a la altura del tobillo, ¿sí? Que nosotros podemos tocar en el lado interno de la articulación del tobillo. Entonces, si vemos este hueso así, que lo estamos viendo completo, ¿qué les parece a ustedes? ¿Va a ser una tibia derecha o una tibia izquierda? Derecha, esto es medial y esto es lateral, ¿sí? ¿Está bien? Bien. Entonces les decía, en la extremidad superior vamos a reconocer la tuberosidad interna, la tuberosidad anterior y la tuberosidad externa, ¿sí? Y en la tuberosidad externa, entre la parte superior y la tuberosidad interna de la tibia, a este nivel vamos a encontrar un tubérculo que se llama tubérculo de Sherdy. Y es importante porque ahí se inserta el músculo tibial anterior. Ya después cuando veamos miología del miembro inferior, lo vamos a nombrar. Bueno, dijimos que estaban separadas en la parte superior por el macizo de las espinas tibiales y en la parte posterior, fíjense que hay como una escotadura ahí separando las cavidades glenoideas y las tuberosidades de la tibia. Acá se ve mejor. Mira, esta es la vista posterior de la tibia. Esto sería tuberosidad interna, tuberosidad externa, macizo de las espinas tibiales, que ahí se ve bien que están separadas, ¿sí? Que son como dos espinitas, y se ve la concavidad de la cavidad glenoidea de un lado y del otro. Y la diferencia, fíjense que platillo tibial lo pueden encontrar además de cavidad glenoidea. ¿Sí? El platillo tibial interno, la cavidad glenoidea interna, es cóncava en sentido transversal y en sentido anteroposterior. En cambio, el platillo tibial externo o cavidad glenoidea externa es convexa en sentido anteroposterior y cóncava en sentido transversal. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Y acá se ve la escotadura que separa una tuberosidad de la otra. Vamos a la extremidad inferior. La extremidad inferior de la tibia se va a estar articulando, por un lado con los huesos del pie y por otro lado, por fuera, con el peroné, ¿sí? Que es el otro hueso que forma el esqueleto de la pierna. Fíjense
que el peroné desciende mucho más hacia abajo que la tibia. ¿Ven? Siempre van a encontrar, cuando vayan a hacer el práctico y busquen los huesos, les va a parecer que no corresponde porque es más largo, pero en realidad es porque desciende un poco más hacia abajo. ¿Sí? Entonces va a presentar una carilla articular en la parte inferior que se prolonga hacia el maléolo, al maléolo medial o maléolo interno, que es para articularse con el astrágalo, que es este hueso. ¿Sí? Astrágalo, no astrálago. ¿Sí? Después dicen astrálago. Astrágalo, ¿sí? ¿Sí? Entonces va a tener una carilla inferior para la cara superior del astrágalo y una carilla externa, o en la cara externa del maléolo medial para la carilla interna del astrágalo. Y después de este lado, en la parte externa, va a tener otra carilla que es para articularse con el peroné. A diferencia del miembro superior, acá la articulación peroneo-tibial superior es de un género y la peroneo-tibial inferior es de otro género. ¿Se acuerdan que en el antebrazo los dos huesos se articulaban con dos articulaciones iguales o del mismo género? ¿Cuáles eran? ¿Se acuerdan? ¿Qué género era? Trocoide las dos, ¿sí? Acá no. Acá tenemos una artrodia arriba y una sindesmosis abajo. Bueno, vamos con el peroné. El peroné no tiene demasiados detalles, como podrán ver, es un hueso delgado, largo, ¿sí? Que en su extremidad superior va a presentar una estiloides, ¿sí? Esta sería la cabeza del peroné, la extremidad superior, y va a tener la apófisis estiloides del peroné, donde se va a insertar el ligamento lateral externo de la articulación de la rodilla, y en la parte interna va a tener una faceta articular para articularse con la tuberosidad externa de la tibia en la parte posterior, ¿sí? Ahí vamos a encontrar la artrodia que dijimos hoy. Y la extremidad inferior, en realidad lo importante es que constituye el maléolo peroneo. Entonces va a tener una parte articular para formar una especie de artrodia, digamos, en la parte externa del astrágalo, y más hacia arriba, la sindesmosis que lo une a la cara externa de la tibia, ¿sí? Después no tiene grandes detalles. Miren, acá se ve, esto sería una vista inferior de esto, ¿sí? Visto desde abajo. Entonces, fíjense, el peroné tiene esta carilla para articularse con el astrágalo, la tibia tiene esta y a su vez tiene esta otra en el maléolo tibial, todas para articularse con el astrágalo. Todo esto así en conjunto es una concavidad inferior que parece una pinza, ¿sí? Es para la articulación del tobillo. La rótula. Ahí se ubicaría la rótula, ¿sí? En la articulación de la rodilla, en lo que representa la polea, ¿sí? O tróclea femoral, ¿sí? Una articulación de tipo bisagra. Es un hueso corto, triangular, de base superior. Esto sería su cara anterior y esto sería su cara posterior, ¿sí? Acá está la base y el vértice de la rótula. Y en la parte más superior de su cara posterior encontramos la superficie articular, que es alargada transversalmente, pero que va a tener una cresta vertical en la parte central que la va a dividir en dos carillas para la polea que encontramos en el fémur, ¿sí? Y nada más. Va a estar como metida, digamos, en realidad desde el vértice hacia la tuberosidad anterior de la tibia que está acá, ¿sí? Ahí vamos a encontrar el tendón rotuliano, pero es como que el tendón rotuliano fuera todo el tendón del cuádriceps que viene y la rótula está como metida dentro del tendón del cuádriceps y termina como tendón rotuliano. Vamos a ver los huesos del pie. Terminamos con esqueleto de la pierna. Vamos con el esqueleto del pie, que no son pocos. 27 huesos dispuestos en 3 grupos, ¿sí? Igual que en la mano. Teníamos carpo, metacarpo y falanges. Acá tenemos tarso, metatarso y falanges.
Los huesos del tarso son 7, ¿sí? Los del metatarso son 5, que son igual que en la mano se enumeran de interno hacia externo. Primero, segundo, o sea, en realidad el dedo gordo sería en este caso, en la mano es del pulgar. Primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Y después falanges, la misma disposición. En el dedo gordo falta la falange media y los demás dedos tienen 3. En el tarso también tenemos 2 filas, pero se disponen diferente que en la mano. Acá no tenemos 4 y 4. Acá tenemos la primer fila, que sería estos dos, donde tenemos astrágalo por arriba, calcáneo por debajo, ¿sí? Que formaría el hueso del talón, el calcáneo. Y la segunda fila estaría compuesta por escafoides por dentro, cuboides por fuera, y por delante del escafoides y por dentro del cuboides, las 3 cuñas, ¿sí? Primera, segunda y tercera cuña. Vamos a ampliar un poquito acá. Esto parece, ¿qué impresión les da? ¿De que fuera cóncavo o convexo? Es al revés, es convexo. No sé por qué la forma en que está pintado da la impresión de que es hueco, pero en realidad es convexo, ¿sí? Lo vamos a ver, creo, igual en una vista lateral. Bueno, fila posterior, astrágalo por arriba, calcáneo por debajo. Fila anterior, dijimos, escafoides, cuboides y las 3 cuñas. ¿Ven? Es convexo. Ahí está, el astrágalo, ¿sí? Al astrágalo le vamos a reconocer, no lo vamos a estudiar con todos los detalles por ahora, pero sí le vamos a reconocer las partes, que son la cabeza, que es esta parte anterior. Esto sería, están puestas mal las referencias, perdón. Esto es anterior y esto es posterior, está al revés, ¿sí? Corríjanlo después lo corrijo antes de subírselos. Esto es anterior y esto es posterior. Entonces acá tenemos la cabeza, el cuello y el cuerpo del astrágalo. Esto es una vista lateral del lado interno, del lado medial, ¿sí? Una vista lateral interna sería del astrágalo. Esta vista, esta misma que vemos acá, ¿sí? Esto es interno y externo sería de este otro lado. Acá estamos viendo en una vista inferior, ¿sí? Esto es anterior y esto es posterior. Vemos la cabeza del astrágalo, 2 superficies planas para articularse con el calcáneo, ¿sí? Y esto que también, esta superficie sí es cóncava, ¿sí? Que también es para articularse con el calcáneo, que es el hueso del talón, ¿sí? ¿Más o menos? ¿Quedó? ¿Sí? ¿Alguna vez vieron una taba de las que usan para jugar? Ese hueso es, solo que no es de humano. La taba no sé de qué es, pero de qué animal, pero es muy parecido, ¿sí? Bueno, el que estamos viendo acá es el calcáneo, fíjense que está por debajo del astrágalo, en la parte más posterior, ¿sí? El calcáneo tiene un cuerpo, también un cuerpo bastante voluminoso, pero no tiene cabeza y cuello, sino que va a tener 2 apófisis, una apófisis mayor y una apófisis menor, ¿sí? Esto es una vista superior, esto es medial y esto es lateral, ¿sí? Esto es anterior y esto es posterior. ¿Se ubican? ¿Sí? O sea, esto que vemos acá, esto es una vista lateral. Fíjense, volvemos para atrás. Esto es una vista medial, ¿sí? El que estamos viendo en la otra imagen es este de acá abajo. Esto es medial, acá vemos el astrágalo. Esta otra es lateral y vemos más el maléolo peroneo que está como cubriendo el astrágalo, que igual se ve, pero menos. ¿Sí? ¿Se ubican? Y acá vemos el calcáneo. Esto que vemos acá es la apófisis mayor del calcáneo. Es esta. ¿Sí? Esta parte. Esto es la carilla astragalina la carilla calcánea posterior para articularse con el astrágalo. Y estas también son para articularse con el astrágalo. Y esto que sobresale acá es la apófisis menor del calcáneo, que sobresale hacia medial. La vemos ahí. Esa es la apófisis menor del calcáneo. ¿Sí? ¿Se ubican? Esta es la cara inferior,
¿sí? Esta es la cara inferior. Esto sería el talón, ¿sí? Viene el hueso del talón. Esto es medial y esto es lateral, ¿sí? Y acá lo estamos viendo desde su cara externa, ¿sí? Acá vemos apófisis mayor del calcáneo, que es para articularse con el cuboides, que se ve acá, ¿sí? Apófisis mayor del calcáneo para el cuboides. Y todas estas superficies articulares que se ven acá son todas para el astrágalo, ¿sí? Para la cara inferior del astrágalo, que son estas mismas que vemos acá y esta para el cuboides. Con que reconozcan eso en el hueso, ya está. Vamos con el escafoides, cuboides y las tres cuñas, que serían la segunda fila, ¿sí? O fila anterior. Escafoides o hueso navicular, lo pueden encontrar con ese nombre también, hueso navicular, ¿sí? Está situado por delante del astrágalo y se articula con la cabeza del astrágalo. Tiene una concavidad bastante pronunciada en su cara posterior y en su cara anterior tiene carillas para articularse con las tres cuñas, ¿sí? El cuboides, que es el que está por fuera del escafoides, se va a articular hacia medial con el escafoides, hacia posterior con el calcáneo, ¿sí? Y hacia medial, pero en su parte más anterior, con la tercer cuña. Y hacia anterior con los dos últimos metatarsianos. ¿Sí? ¿Quedó más o menos? Tiene varias, sí, se une a varios huesos. ¿Sí? Cuboides, por fuera con nadie, hacia lateral con nadie, hacia posterior con calcáneo, hacia medial con escafoides y tercera cuña, y hacia anterior con los dos últimos metatarsianos. Las tres cuñas se van a estar articulando hacia posterior con el escafoides, o sea que el escafoides por delante se articula con las tres cuñas, ¿sí? Entre ellas se articulan hacia medial, entre ellas, y la última con el cuboides, como dijimos recién. Y hacia anterior se va a estar articulando la primer cuña con el primer metatarsiano, que corresponde al dedo gordo del pie, no pulgar, ¿sí? Pulgar en la mano, en el pie dedo gordo, ¿sí? Las tres se articulan con el segundo, la tercera se articula con el tercero y parte del cuarto, y los dos últimos con el cuboides, como dijimos. Bueno, los metatarsianos, sería la porción metatarsiana del pie. Son todos huesos largos, de aquí para adelante son todos huesos largos, las falanges también, ¿sí? Se consideran tipos de huesos largos. Y el nombre que reciben es primero, segundo, tercero, cuarto y quinto de fuera adentro. Tienen un cuerpo y dos extremidades, como todo hueso largo, ¿sí? La extremidad superior, que sería esta, en realidad, a ver, no, esperen un cachito. No sé por qué les puse superior. En realidad esta sería, en lugar de superior, sería proximal, ¿sí? Porque en realidad tendríamos que estar parados en puntas de pie para que sea superior. Esta es proximal y esta es distal. Pero se entiende igual, ¿no? Esta presenta una carilla plana para articularse con las cuñas, ¿sí? O con el cuboide, si son los dos últimos. Y la otra extremidad, la extremidad distal, tiene una convexidad, una cabeza, igual que los metacarpianos, carpianos de la mano, ¿sí? Entonces, acá van a formar una articulación de qué tipo. ¿Se acuerdan cómo era? La metacarpofalángica de las manos, condilia. La metatarso-falángica del pie es condilia también, ¿sí? De paso vamos viendo articulaciones. Después tenemos primera falange y segunda falange, que en realidad en el dedo gordo sería la falange ungueal o tercera, o falangeta, ¿sí? Faltaría la falangina. ¿Se ubican? ¿Me entienden lo que les digo? Es la segunda del dedo gordo, pero en realidad por su estructura correspondería a la última. Faltaría la segunda. Después tenemos primera, segunda y tercera, exactamente igual que en la mano, con el mismo tipo de articulación. ¿Sí? ¿Cómo eran? ¿Se acuerdan? ¿Qué? Trocleares. Bien. ¿Estamos? ¿Quedó? ¿Más o menos? ¿Cómo era esto? No, acá. Ahí está.
Vamos a ver un poquito de artrología del miembro inferior. No lo vamos a ver entero, porque en realidad es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo, quiero decir que es como en miembro superior se estudia de la misma forma. Acá vamos a ver articulaciones de la cintura pélvica, cadera, rodilla, tobillo y pie, ¿sí? ¿Qué es importante que tengan en cuenta acá? El género de estas dos articulaciones que lo van a encontrar diferente en los libros, ¿sí? Depende del libro que miren, es el género que les va a dar a estas articulaciones. Esta articulación se llama articulación sacroilíaca. ¿Por qué ilíaca? Porque se está articulando con la porción ilíaca del hueso coxal, ¿sí? ¿Se acuerdan que este estaba formado por 3 partes? ¿Sí? Bueno, la porción ilíaca del hueso coxal es la que se articula con la cara externa del hueso sacro. Entonces, esta articulación se llama articulación sacroilíaca. Y después tenemos acá en la línea media, uniendo un coxal al otro, la articulación de la sínfisis pubiana. La articulación sacroilíaca es una articulación que tiene que estar sosteniendo, por un lado, el peso del tronco con la fuerza que están ejerciendo los miembros inferiores desde el piso, ¿sí? Entonces, imagínense que tiene que ser un punto sumamente sólido de nuestra estructura, ¿sí? Por eso van a ver que tiene tanta cantidad de ligamentos como se ven acá. La mayoría de los libros la describe como diartroanfiartrosis, ¿sí? Pero en realidad no hay una cavidad articular ni tiene movimientos de importancia como para considerarle ese prefijo de diartro, ¿sí? Que correspondería a la parte de diartrosis. Entonces solamente la vamos a considerar una anfiartrosis, ¿sí? Vamos a encontrar como superficies articulares por parte del sacro la carilla que va a tener en la parte superior de su cara lateral. No sé si se acuerdan algo del sacro. ¿Se acuerdan que tenía una cara anterior, una cara posterior y bordes o caras laterales que eran como triangulares, más amplias en su parte superior y más delgadas en su parte inferior? Y en la parte bien arriba tenía la carilla auricular. En los dos huesos se llama igual, carilla auricular, ¿sí? La carilla auricular del sacro entonces se va a unir a la carilla auricular del hueso coxal o del ilíaco. Es una carilla que tiene forma de media luna, ¿sí? O de oreja, por eso es auricular, de concavidad dispuesta hacia atrás y hacia arriba, ¿sí? En el hueso coxal o ilíaco, como quieran, tenemos una carilla igual que se opone a la otra y se articulan. Va a tener una cápsula, ¿sí? A pesar de que no es una diartrosis, tiene una cápsula resistente y fuerte. Va a tener un ligamento sacroilíaco anterior, que acá no lo vemos, un ligamento sacroilíaco posterior que está dispuesto en 2 planos. Un plano superficial que va a ir de la parte posterior de la cresta ilíaca, que es esto, ¿se acuerdan? El borde superior del hueso coxal, la cresta ilíaca, de su parte más posterior de la cresta ilíaca a los tubérculos sacros posterior-internos, que son los que están por fuera de la cresta sacra. Después repasan un poquito de hueso. Del primero hasta el tercero. Y después tiene un plano más profundo, o sea que está metido más hacia adentro, por debajo de este que vemos acá, que va de la tuberosidad ilíaca al sacro. Ahí cerquita, nomás cortita, la parte próxima del hueso sacro. Después vamos a tener ligamentos iliolumbares o ligamento iliolumbar, a ver si está acá, ¿sí? Que va del vértice de la transversa de la quinta lumbar a la superficie de la cresta ilíaca en su parte más interna, más medial. Y tenemos 2 ligamentos que están uniendo, que no pertenecen directamente o que no son refuerzo de la articulación próximo a la articulación, sino que están a distancia, que son los ligamentos sacrociático mayor y sacrociático menor, que le puse acá el otro nombre, también los van a encontrar con el nombre de sacrotuberoso y sacroespinoso, ¿sí? Sacrociático mayor o sacrotuberoso
sacrociático menor o sacroespinoso. ¿Por qué sacrotuberoso? Porque viene a la tuberosidad isquiática, ¿sí? A la tuberosidad isquiática, por eso es sacrotuberoso. Y va a ir de todo el borde lateral y parte anterior del sacro hasta la tuberosidad isquiática. Ese es el sacrociático mayor. Y el sacrociático menor hace lo mismo, ¿sí? Viene de la parte más distal del sacro, del borde y cara anterior, y del coxis, que es este que vemos acá, ¿sí? A la espina ciática. ¿Se acuerdan de la espina ciática? ¿Sí? Entonces, estos dos ligamentos entre entre el borde posterior del hueso coxal y el sacro y coxis dividen en dos espacios, el orificio ciático mayor y el ciático menor. ¿Sí? Los movimientos de esta articulación, que me faltó decirles, de la articulación sacroilíaca, son pequeños movimientos de rotación que hace el sacro en torno al hueso ilíaco. Imaginen que, pueden imaginar esto es un corte de la pelvis, ¿no? Acá estamos viendo el cuerpo de la quinta lumbar, a ver si se ubican. Esto es la parte anterior del sacro y esto es el coxis, ¿sí? Y esto sería la parte de la cresta sacra y acá estaría la espinosa de la quinta lumbar. ¿Se ubican? ¿Sí? Bien. Esto sería el disco entre la quinta y el sacro. Entonces, los movimientos que hace esta articulación son de nutación y de contranutación, así se llaman. El movimiento de nutación es un movimiento de rotación que hace el sacro sobre un eje transversal. Y lo que hace es descender esta parte, ¿sí? La parte anterior o la parte más superior del sacro, se aproxima al pubis, ¿sí? Y esta parte, que sería la parte distal o el vértice del sacro y el coxis, se van hacia atrás y hacia arriba. ¿Sí? Eso hace un movimiento de báscula, ¿sí? De rotación. En la contranutación, esta parte superior del sacro, no sé si recuerdan el nombre promontorio, ¿se acuerdan de esa palabra? Promontorio sacro, es lo que hace prominencia dentro de la pelvis. Esto, el promontorio sacro, se va hacia atrás y arriba, y la punta del sacro y del coxis se vienen hacia arriba y hacia adelante. ¿Se ubican? ¿Entienden? ¿Para qué sirven estos movimientos? En realidad se producen más en la mujer durante la gestación al momento del parto, ¿sí? Cuando se produce el movimiento de contranutación, que esta parte superior del sacro se va hacia atrás, lo que hace es ampliar la distancia que hay entre el pubis y el sacro. Al ampliar esa distancia, esto se llama estrecho superior. Está formado por esta línea que vimos hoy, que se llamaba línea innominada, y el borde anterior del sacro. Al aumentar ese espacio, se puede encajar la cabeza del bebé en el canal de parto, ¿sí? Esa es la función, digamos. O sea que no son movimientos ni amplios ni que se producen todo el tiempo, ¿sí? Son de escasa amplitud y suceden muy poco. Bueno, la sínfisis pubiana es la articulación que vamos a encontrar acá, ¿sí? Uniendo, a ver, ¿vemos acá? No, ahí no se ve nada. Uniendo un pubis con el otro. Esto sería una vista anterior de la pelvis, pero no estaría acá el sacro, ¿sí? Falta el sacro. ¿Se ubican? Bien. La sínfisis del pubis está uniendo las dos carillas articulares que tiene en la extremidad anterior el hueso sacro, el pubis, y la consideramos diartroanfiartrosis. A esta sí. Van a ver que en los libros la mayoría dice que es una anfiartrosis. Pero esta articulación tiene en su interior, y más desde el borde inferior hacia arriba, una pequeña cavidad articular. Esa pequeña cavidad articular es la que le está dando ese prefijo de diartro, de las diartrosis, ¿sí? Las superficies articulares va a ser la carilla oval, que se ve perfecto acá, ¿sí? En la extremidad del pubis, esa carilla oval de un lado y del otro, ¿sí? De los dos, que está mirando hacia adentro, o sea, hacia la línea media, y un poco hacia atrás. O sea que si nosotros viéramos la articulación de la sínfisis pubiana en su parte posterior o en su cara
interna, vamos a ver que esto es más amplio, es más ancho que en la parte anterior. Es como que están más juntitos por delante que por detrás. Los medios de unión de esta articulación van a ser un ligamento interóseo, como tienen todas las anfiartrosis, que está ocupando el espacio entre los dos pubis, un ligamento anterior, un ligamento superior y un ligamento inferior. De todos esos ligamentos, el más importante, el más resistente, el más fuerte, es el inferior y se llama ligamento arqueado subpúbico. ¿Sí? Ese es el verdaderamente importante para la resistencia y para la solidez de la articulación. Bueno, vamos con la articulación de la cadera y después dejamos, ¿sí? Pues ya me está costando hablar. Esta articulación va a estar uniendo el muslo a la pelvis, ¿sí? Es lo que conecta el muslo a la pelvis. Y se llama articulación de la cadera o articulación coxofemoral. Es la más perfecta de las enartrosis, ¿sí? ¿Se acuerdan las enartrosis? Que eran las que hacían todos los movimientos, era de las sinoviales, ¿sí? De las articulaciones sinoviales o móviles, la que gozaba de mayor cantidad de amplitud de movimientos. Vamos a encontrar por parte del fémur, la cabeza del fémur que dijimos hoy, representado 2/3 de una esfera, de aproximadamente 20 a 25 milímetros de diámetro. Y ahí está la fosita capitis de la que le hablaba hoy, ¿sí? Que es donde se está uniendo este ligamento que ven acá, que es el ligamento redondo de la articulación. Este ligamento es un ligamento sumamente importante en la articulación, pero no porque sea de refuerzo o que le dé solidez a la articulación, sino que es el que lleva en su interior la arteria circunfleja, que es la arteria que va a estar nutriendo la cabeza del fémur, ¿sí? Desde la vascularización o la nutrición le llega por ahí a la cabeza del fémur. Y después por parte del coxal tenemos el acetábulo o cavidad cotiloidea, que va a tener varias partes para reconocer. Por un lado tenemos esto que vemos acá afuera que se llama ceja cotiloidea, ¿sí? Todo esto de alrededor. Después tenemos esta parte que se ve en un color gris más clarito, que es la medialuna articular. Esa es la verdadera superficie articular de la cavidad cotiloidea o del acetábulo. Esto, lo que se ve en color claro. Y en el centro, fíjense en la parte más central e inferior, esta porción que se ve en el mismo color del hueso se llama trasfondo de la cavidad cotiloidea. No es superficie articular. Lo que tiene es que es un poco más profunda o más deprimida que esto y sirve para que se ubique este ligamento, para que el ligamento no sea apretado con los movimientos de la articulación. ¿Sí? ¿Se acuerdan que dijimos que el hueso primitivamente estaba formado de 3 partes? Que era el ilion por arriba, el isquion por detrás y el pubis por delante, y que se reunían todos en esta parte central. De la unión de esos huesos quedan marcadas escotaduras, ¿sí? Que son 3, isquiopúbica entre isquion y pubis, que es esta que vemos acá, bien marcada, ¿sí? Es profunda, y después queda una iliopúbica acá adelante y una ilioisquiática por acá atrás, que apenas se notan, de hecho en este hueso ni siquiera se ven en el gráfico, ¿sí? Esto sería como la mitad de una esfera hueca, ¿sí? Es un poco más chica en profundidad de lo que necesitaría la cabeza del fémur. Por lo tanto, igual que ocurre en el miembro superior, vamos a tener un rodete articular, ¿sí? Que se llama rodete cotiloideo. Es un fibrocartílago igual análogo al del miembro superior, ¿se acuerdan? ¿Sí? Bien, es lo mismo, labrum también se llama. ¿Lo ven acá? Esto es un corte frontal donde se puede ver ahí una pequeña porción del rodete, la superficie articular recubierta de cartílago, el trasfondo de la cavidad cotiloidea y el ligamento redondo. Y acá abajo otro pedacito del labrum, ¿ven? O del rodete, ¿sí? Y esto sería parte de la cápsula articular, ¿sí? De todas maneras, fíjense que no queda cubierta en su totalidad la cabeza del fémur. Bueno, la cápsula que se va a insertar en el rodete y en la ceja cotiloidea, que era la parte de hueso de arriba, y en el cuello anatómico del fémur.
Y los ligamentos, que estos sí son súper importantes que se sepan no solo los nombres, sino las inserciones. Los vamos, bueno, el redondo va de la fosita ahí que vimos recién. Vamos a volver para atrás un cachito. De ahí, del centro de la cabeza, viene y se inserta. Tiene 3 fascículos el ligamento redondo, pero viene a los 2 extremos de la medialuna articular, ¿sí? Y a este ligamento que se ve acá, que se llama ligamento transverso. Vamos para adelante, después tenemos el ligamento iliofemoral o ligamento de Bertin, que nace por debajo de la espina. ¿Se ubican en la imagen? ¿Sí? Esto sería espina ilíaca anterosuperior y acá estaría espina ilíaca anteroinferior, un poquito por debajo, aunque ahí parece que está sobre la espina, un poquito por debajo nace el ligamento iliofemoral, que tiene forma de abanico, ¿sí? Ahí estaría el vértice, y de ahí se va a extender a toda la línea intertrocanteria anterior, ¿sí? Entonces va a venir con un fascículo que se llama ilio pretrocantéreo, porque va a la parte anterior del trocánter mayor, y el otro que viene más hacia abajo, que se llama ilio pretrocantiniano, porque está próximo al trocánter menor, ¿sí? Y después tenemos el ligamento pubofemoral, que viene de la cresta del pubis y se dirige hacia también la línea intertrocanteria anterior. Esos son los ligamentos anteriores de la articulación coxofemoral. Y en la parte posterior solamente vamos a tener uno, que es el ligamento isquiofemoral, que viene de la parte más posterior e inferior de la ceja cotiloidea, o sea, de la porción isquiática sería, a la parte interna del trocánter mayor, que tiene una depresión que se llama fosita digital. Ahí va a ir a insertarse el ligamento isquiofemoral. Movimientos de la articulación de la cadera. Dijimos que era el ejemplo más perfecto de la genartrosis, o sea que realiza todos los movimientos, ¿sí? Pero es importante que los puedan diferenciar. Ya les muestro por qué. Esto que estamos viendo acá, claramente es un movimiento de flexión. Llevamos el miembro hacia anterior, ¿sí? El movimiento está en esta zona, en la región de la cadera, o sea que la rodilla acá, si estuviera flexionada, también sería un movimiento de flexión. Ustedes, por ejemplo, que están todos sentados, están con la cadera flexionada y la rodilla no está como está acá, ¿sí? Igual es una flexión de cadera, ¿se entiende? Bien. Flexión y extensión. Abducción cuando llevamos hacia afuera, aducción cuando aproximamos. La aducción haría tope cuando se encuentra con el otro miembro inferior, pero si nosotros asociamos una pequeña flexión, podemos cruzar por adelante el otro, o sea que puede continuar. Y si hacemos una extensión, lo mismo. Y acá es donde les quería hacer una aclaración. Fíjense que acá les está mostrando un movimiento de rotación interna y un movimiento de rotación externa, ¿sí? Pero lo ideal es hacerlo en flexión de cadera para poder evaluar el movimiento, ¿sí? Lo mismo que decíamos con la rotación interna del hombro. Flexionamos el codo para poder ver mejor el movimiento de rotación interna y rotación externa, ¿sí? Acá hacemos lo mismo. No es que se vaya a sumar la rotación de la rodilla también hace rotación, pero cuando está en extensión se bloquea y no puede hacer rotación. Entonces, la rotación externa de la rodilla sería llevar, la rotación externa de la cadera, cuando estamos sentados, llevamos el pie hacia adentro, ¿sí? Si ustedes ponen la mano acá, arriba del muslo, van a ver que cuando hacen así, el fémur gira hacia afuera, ¿sí? En cambio, si están parados y llevan la punta del pie hacia afuera, también el fémur está rotando hacia afuera, ¿sí? Les digo porque siempre cuando se rinde final se les pide que muestren los movimientos. Entonces, si estamos sentados, me voy a sentar en el escritorio, algo que no se debe hacer, pero para mostrarles. ¿Sí? Estamos sentados. Llevamos el pie hacia medial, la pierna y el pie, y fíjense, esto se va hacia afuera, gira hacia afuera. Rotación externa del fémur, ¿sí? Y si lo llevamos hacia afuera, rotación interna del fémur. Pero si estamos parados y llevamos la punta del pie hacia adentro, estamos haciendo rotación interna
Y si la llevamos hacia afuera, rotación externa. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien, eso les quería aclarar. Y creo que ahí terminamos. Sí, después viene articulación de la rodilla. Esto se lo subo, si quieren, hoy ya, y les queda. El lunes que viene no tenemos clase porque es feriado, correspondería esta clase de artrología de miembro inferior. Si ustedes pueden mirar el PowerPoint antes, cualquier duda que tengan me escriben al chat del campus, ¿sí? O lo consultan con los profes de prácticos. La otra semana, que va a ser ya la última que nos veamos, vamos a ver miología de miembro inferior, ¿sí? Todos los músculos de miembro inferior, igual que vimos en miembro superior, con grupos musculares y con formaciones que quedan entre los músculos, ¿sí? ¿Preguntas? ¿No? ¿Ninguna? Bueno. ¿Pasaron la hojita?